Qué bonita tu presentación, te agradezco mucho. Bueno, Belkis además trabajaba con nosotros en el centro de estudiantes, así que es mutua el compromiso. La política como acción para la vida colectiva, para mejorar, para la vida en común. Ese es el concepto bueno de la política, que es el que reivindicamos en estos tiempos. Bueno, agradecido, sobre todo por estar aquí con Belkis, con Alejandro y sobre todo con mi maestro Luis Peñalver, que me honra compartir este espacio. De él hemos aprendido muchísimo, varias generaciones, aunque somos casi de la misma edad, ¿no? Pero el maestro es él. Miren, bueno, me contentó mucho la invitación de esta actividad, porque es correcto el enfoque. El problema no es la historia, no es el pasado. El asunto es la identidad, que es al final el nombre que le damos a la realización de esa relación nuestra con el pasado, es decir, con la historia. Porque de resto puede ser un saber libresco en los libros o algo que nos aprendemos de memoria. Pero la identidad es más que eso. Es el pasado convertido en fibra, en carne, en nervio, en sentimiento, en alma. Es cuando alguien vive lo que es en un tiempo determinado. Por eso es correcto el enfoque, es identidad. Y cuando decimos identidad va directo, por supuesto, a historia y a otros componentes que yo voy a enunciarlo porque sé que lo que tengo aquí son 15 minutos y déjame iniciar aquí el conteo, que espero ser riguroso, así como lo fue Alejandro, que es el que me ha enseñado a ser, nos ha enseñado a ser responsable con el tiempo. Formar ciudadanos, ese es el gran propósito. No hay vida colectiva si no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanía del tiempo que te toca vivir. Nosotros estamos en medio de la construcción de una nueva república que hemos ido alzando y esa república está llena de sentidos, de contenidos, de valores, de aspiraciones, de utopías y todos esos elementos tienen que ir progresivamente vertebrando el sistema de ideas, de valores, de conductas de todas y todos nosotros, sobre todo de los más pequeños. Es el esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad?, en los últimos años, desde que echamos a andar no una constitución, sino un proyecto histórico, que se expresa en una constitución por ahora, en la Constitución del 99, el proyecto nacional Simón Bolívar, que es un proyecto histórico que viene desde hace más de 200 años y que se proyecta hacia los siglos venideros. Es, ¿verdad?, la apuesta por una ciudadanía conformada, ¿verdad?, por un conjunto de elementos, ¿verdad?, donde la identidad articula lo que nosotros podemos llamar, creo que Alejandro ya lo mencionó, la venezolanidad. La venezolanidad es el nombre propio que los venezolanos le damos a la identidad nacional. Acuérdense que hay identidades, múltiples, diversas, variadas. Hay desde la identidad del individuo, de la comunidad, del colectivo, de un grupo de amigos, de una región. Hay identidades orientales, aquí tenemos a uno, un bien buen representante del oriente del país, que tienen un conjunto de especificidades, pero hay una identidad nacional que es polémica, porque es una construcción que acompaña un proyecto de nación, de país, y que ha seleccionado a través del tiempo un conjunto de cosas, consciente e inconscientemente, que les permite darle unidad
conjunto de componentes que se han ido estructurando y que todos nosotros identificamos como que eso es lo que nos caracteriza, eso es lo que nos da entidad y lo que nos diferencia de otras identidades. Por eso siempre la identidad supone distinción del otro, distinción, aproximación. Nuestra identidad como pueblo es diversa y ahí es la clave de la unidad de la identidad venezolana, es la diversidad, la unidad en esa diversidad. Pero no solo, y ya aprovecho de comentar esto que lo noté a última hora porque lo recordé que es importante, en nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, ser venezolano es ser nuestro americano también. Una identidad que traspasa las fronteras de la nación convencionalmente. Y eso no es una creación reciente. Desde el principio, Venezuela nace como un proyecto nuestroamericano. No por casualidad, por ejemplo, este año, en diciembre, cumplimos 200 años de la batalla de Ayacucho, que libera al Perú y confirma la independencia de todo el continente, y lo hace un cumanés, paisano de Luis Rafael, que hacía un cumanés allá a 4.500, 5.000 metros. No le daba vértigo. Mal de páramo. Porque cuando Bolívar, que Alejandro habló de Bolívar, ¿verdad? Cuando Bolívar arma la independencia de Venezuela y nos decidimos a ser libres, sabíamos que no podíamos ser libres e independientes si el resto de nuestros hermanos seguía bajo la tiranía y bajo la opresión. Por eso el proyecto es continental y por eso las identidades que surgen desde ese momento son también identidades que traspasan la frontera. Pero bueno, eso es un tema después para dedicarle más tiempo. Yo quería destacar la importancia de este tema en la escuela, ¿no? Obviamente está tácito y no lo vamos a repetir. Nos toca formar ciudadanos con valores que acompañen la vida colectiva, que sepan y construyamos el sistema de valores que permita vivir entre nosotros en armonía y en armonía con la naturaleza, en equilibrio, ¿verdad? Como lo dijo el Libertador, la mayor suma de felicidad posible, el gran propósito del ser humano en sociedad y de este proyecto, la felicidad colectiva, no individual, la colectiva. Por eso es una felicidad política, porque es general. Esa identidad, yo voy a mencionar cinco cosas que me parece importante que la configuran para después hablar de los asuntos del pasado. Menciono 5 claves identitarias. Una de ellas es la sociabilidad, la manera de ser del venezolano. Eso nos distingue. Tenemos distintas, ya lo hemos dicho, el cumanés, el oriental, el maravino, el zuliano, el caraqueño, el andino. Pero hay un conjunto de formas que tienen que ver con los valores que nos caracteriza. La manera el humor que tenemos, la manera de relacionarnos entre nosotros, cómo nos amamos, cómo queremos a los hijos, cómo nos criamos, cómo nos gusta tratarnos. Eso que parece intangible, que parece poco importante, está en nosotros, vive en nosotros, se forma y lo adquirimos desde que nacemos de la madre, de los hermanos, de los abuelos, etc. Luego la estética, es decir, el gusto, lo que nos gusta o no nos gusta. Y allí entran las artes, la creación, entra la gastronomía, la comida que nos gusta, la música que nos gusta. En la estética, así como en la sociabilidad, que es el primer elemento, la estética también nos caracteriza. Ese es un segundo elemento. Un tercer asunto es la espiritualidad. Uno de los componentes es la religiosidad, diversa, pero tiene que ver con la sensibilidad de los
y las venezolanos, los venezolanos y las venezolanas. Eso también configuran esa estructura de la identidad. Un cuarto elemento es el terruño, la relación, y que tiene que ver mucho con esta sección, con esta área de la escuela. ¿Cómo la llaman? Ciudadanía, la geohistoria, geografía, historia, ciudadanía. El cuarto elemento es el terruño, es la relación que tenemos con el lugar donde nacimos. Llámese patria, llámese nación, pero llámese pueblo. ¿Ah? Exactamente, la topofilia, es decir, el nexo que se establece irremediablemente con el lugar donde nacemos, el barrio, la calle, y así otros espacios, la escuela, el liceo, que es el lugar donde se materializa la identidad. Alrededor de ellos hay nexos y afectos que se hacen imprescindibles en la medida en que uno se va formando como ciudadano. De hecho, hay un viaje de vuelta a los orígenes siempre. Cuando uno va poniéndose más viejo, empieza a volver a pensar y a recordar el lugar de donde viene y a desentrañar los afectos que ahí se tejen. Y el último, quinto elemento, esto no es todo, pero quería destacar estos que me parecen sumamente importantes en la labor del maestro y la maestra, es la historia, la memoria, el pasado. Pareciera que allí se articula, si no todo, buena parte del sentido identitario de un pueblo y de un individuo. ¿Qué somos? Somos lo que hemos sido. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de alguien y las hijas de alguien, somos las nietas y los nietos de alguien. Somos los descendientes de una idea, de un principio, de una persona. Es decir, la historia no es que está en los libros solamente, está en la memoria colectiva. No es que está en los documentos. Es así como la coral, ¿no? Las corales no necesitan ningún instrumento, sino la voz. Para enseñar historia lo que necesitamos es al niño allí y la habilidad para hacer que hablen a través del niño sus padres, sus abuelos, sus recuerdos, la memoria. Y todo eso tiene que ver con el país. Porque cuando un niño te dice que su papá o su abuelo nació, su abuelo venía de los Andes y que su bisabuelo cultivaba café y luego se vino a Caracas, resulta que allí te está dando la clave para entender la crisis de los precios del café en los años 20, 29, 30, cuando hubo la migración más grande campo-ciudad, que aparece el petróleo y se abandonan los campos. Y buena parte de los venezolanos y venezolanas que estamos en las ciudades venimos del campo, del interior del país. Nuestros antepasados eran campesinos, todos, prácticamente todos. Muy pocos se dedicaban a otras labores. Estoy hablando de nuestros antepasados de principios del siglo XX. La historia está allí con nosotros. Ese es el gran nervio central de la identidad, el pasado. El pasado como cosa del presente, ojo. Una cierta manera de entender la historia hizo que la historia se convirtiera en algo remoto, en antecedentes, simplemente una cosa que ya pasó, que la estudiamos porque, bueno, ¿de dónde venimos? Bueno, venimos de unos pueblos que tienen 14.000 años de historia. Tenemos 14.000 años de historia, ojo, en Venezuela. Desde 14.000 años hay testimonio, la arqueología garantiza que hubo vida, que hubo seres humanos en esta tierra que hoy llamamos Venezuela. No, eso ya pasó, no. La historia está con nosotros, vive entre nosotros.
Si pudiéramos hacer las pruebas genéticas, confirmaríamos que los caídos en la lucha por la independencia somos nosotros mismos, nuestros antepasados. Es decir, como alguna vez decía el comandante Chávez, la independencia está ahí mismo, pareciera que fue anterior. Son apenas unas 5 generaciones. Son los abuelos de los abuelos de los abuelos. Es decir, tuviéramos la capacidad de voltear de pronto y ver, estarían no muy lejos, a unas pocas cuadras. Es decir, la historia está con nosotros. Y de allí, en su comprensión, depende buena parte de lo que podemos ser hoy. Ya Alejandro habló de cómo se convirtió Bolívar en el nervio central, en los tuétanos, en el centro de gravedad de la identidad de un pueblo, porque Venezuela nace alrededor de una figura histórica que lo encarna todo, el proyecto de la República de la suma felicidad. Por eso se convierte en el nervio central. Hay otros componentes, obviamente, hay otros elementos que configuran nuestra historia que lo va a hablar seguramente el profe. Pero yo lo quería era advertir o alertar que la historia, el pasado está allí, y para convertirla en cosa del presente tenemos que estar atentos a qué anteojos utilizamos. Como de todo en la vida, depende de los anteojos que te coloques, así será la realidad que ves. Así verás unas cosas y otras no. Aparecerán realidades que no veías, ¿verdad? Desaparecerán otras. A nosotros nos toca colocarnos unos anteojos para ver el pasado y poder reconocer la diversidad de pueblos, culturas, de sectores sociales que han protagonizado y construido este país. No lo hicieron solamente los mantuanos, grandes generales, no lo hicieron solo los poderosos, no lo hicieron solo los empresarios. Hay libros que te hacen apología de los empresarios que fueron los que construyeron este país. No, este país se construyó, lo construyeron los esclavizados, las esclavizadas, con su trabajo, todas y todos, no solo en la guerra, sino también en la vida, en la cultura, en la acción colectiva. Nosotros la llamamos historia insurgente. Es una mirada crítica de la historia que intenta neutralizar el efecto devastador que la historia en manos de una acción, en manos de una intención disolvente de la sociedad puede causar estragos en un pueblo, que es la alerta que tenemos que estar. Y con esto quiero terminar este tema de identidad e historia en tiempos de guerra cognitiva, en un tiempo nuevo, en una época que dejó de ser la época en que los mensajes, las ideas, las nociones, las realidades se construían y circulaban de manera distinta. En este momento, en este instante, en este segundo, hay millones de jóvenes, niños, venezolanos y venezolanas recibiendo mensajes diversos que apuntan hacia la disolución de nuestra identidad, de nuestras identidades, y la instalación de valores distintos, nuevos, antivalores, aunque todos son valores, sean los propios o los ajenos, todos son valores, porque los valores lo tenemos todos, tenemos de manera inconsciente además a veces, y reaccionamos mecánicamente, a veces sin saberlo, a veces hasta un líder de la lucha contra el machismo va y reproduce el machismo automáticamente porque se crió así. Por eso es una lucha constante. Así como también la mujer, a pesar de ser una feminista y ser mujer, reproduce también el machismo y tener conciencia. Porque los valores activan los resortes invisibles, por eso hay que estar siempre atento. Entonces, bueno, es un tiempo
en el que nos toca redoblar esfuerzos y tenemos que pensar cómo afrontar lo que nos está pasando en los actuales momentos. Si hay un tiempo en que requerimos mucha conciencia crítica sobre nuestro pasado, sobre nuestra cultura, es ahora. Ante la guerra cognitiva, mucha fortaleza de nuestra identidad, reafirmarla, reconfigurarla. Bolívar, la patria, son valores que no podemos abandonar a pesar de que pareciera que el mundo de las redes sociales y el mundo del internet atente contra ella y las haya hecho pasar de moda en apariencia. Bueno, gracias a todas y a todos.